este domingo nos acompañe. Bienvenido. Y muchas gracias, Paola, Padre Víctor, y a todos los que nos escuchan, un buen domingo. Buenos días a todos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder entender un poquito más la ubicación de este pasaje del Evangelio, conviene recordar que hace 8 días el mismo Evangelio nos narraba que Jesús los mandó de 2 en 2 a todos los lugares donde Él pensaba ir. ¿A qué los mandó? A que se entrenaran en la evangelización, en la distribución de la salvación. Y no nos dice el Evangelio cuántos días duraron. Por lo que vemos, debieron de ser más de una semana, porque realizaron tareas, fueron a un pueblo, a otro, y el Evangelio solamente de una manera muy escueta nos dice que regresaron. Y entonces nuestro Señor les pregunta: ¿cómo les fue? Y ellos van a contestar muy contentos: Señor, venimos muy contentos, muy cansados, pero muy contentos, porque hasta Satanás se nos sometió en tu nombre. Es decir, verdaderamente nos diste el poder de liberar a los seres humanos de la esclavitud del espíritu del mal. Despertamos en el corazón de los demás la esperanza de que Dios está cerca de ellos. Y entonces nuestro Señor les dice: alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Como nuestro Señor ahí les va hablando de que cuál es lo verdaderamente importante, que ya ellos son los primeros que están inscritos en el reino de los cielos. Pero sin duda vienen muy contentos, muy cansados, y nuestro Señor les dice: vamos a descansar un poco, vamos a un lugar apartado para un día de descanso. No sabemos si va a ser un día o 2 días, porque también el Evangelio lo dice de una manera muy discreta. El caso es que se van en la barca, se suben en la barca en el lago de Tiberíades, de Cafarnaúm salen hacia otro lugar, que tampoco nos identifica exactamente cuál era el lugar. Pero lo importante es, por una parte, la actitud de nuestro Señor: vengan a descansar. Como nuestro Señor en su plan quiere que nosotros trabajemos arduamente en lo que a cada uno nos ha encomendado, pero también quiere que descansemos, quiere que repongamos fuerzas. ¿Y en qué va a consistir en primer lugar el descanso? En estar con Jesús. Este va a ser su primer descanso, estar con Él. Es como descargar la responsabilidad de decir: estos días que anduvimos fuera, la responsabilidad la teníamos nosotros, pero ahora venimos con Jesús para ser y estar recargados, recostados en Él, para que Él nos dé su fuerza. Y allí nuestro Señor va a ser el que los va a hacer descansar. Lo primero que hace nuestro Señor es precisamente
que no pierdan el piso, que no pierdan el sentido de su trabajo, de su historia. Y esto es importante. Por eso les dice, sí, qué bueno que ustedes tuvieron el poder para expulsar a Satanás, pero alégrense más bien de que su nombre ya está escrito en el cielo. Fíjense que esto también nos hace pensar cómo en la vida de cada uno, pues sobre todo en el mundo actual, cada día es más demandante la actividad. Corremos, vamos, venimos, subimos, bajamos. A veces es muy pesado, es muy cansado todas las exigencias del mundo de hoy. Y a veces corre uno el peligro también de perder el sentido de todo ese trabajo. Y angustiarnos por cosas que no son verdaderamente importantes. Angustiarnos por cosas que son secundarias. Y por eso lo primero que necesitamos es ir con Jesús para preguntarle, Señor, ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante de mi propia vocación, de mi propia tarea, de la encomienda que me has dado? ¿Qué es lo más importante? Porque a veces nos metemos en tareas que nos desgastan terriblemente, nos ilusionan tal vez mucho, pero que no son el centro de lo que nuestro Señor nos ha encomendado. Por eso, una de las primeras cosas del descanso es ponernos ante nuestro Señor, para poner los pies en la tierra, para no dejarnos llevar por proyectos, por situaciones, por actividades muy bonitas, tal vez muy atractivas, pero que nuestro Señor no quiere que sea el camino. Hoy nuestro Señor nos habla también de que pongamos los pies en la tierra. A veces encuentra uno personas agobiadas por la apariencia en todos sentidos, que vean que tengo un mejor coche, que tengo una mejor casa, que tengo un mejor cuerpo, que tengo un mejor... Y viven angustiados, con muchas presiones. Vengan a descansar. Y el descanso en primer lugar va a ser oír a Jesús, recargarnos en Jesús, para saber qué es lo verdaderamente importante de todo lo que nosotros hacemos. Y esto, ¿cada cuándo tiene que ser? Yo diría, todos los días tenemos que darnos un rato para estar con nuestro Señor. Todos los días. Sea en un templo, sea en nuestra casa, sea en algún lugar donde podamos platicar con nuestro Señor. Un ratito de descanso. Un descanso que es precisamente como soltar amarras. El mismo Señor Jesús en otra parte del Evangelio había dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y les voy a dar una carga que es ligera. No los voy a dejar así sin hacer nada, pero va a ser una carga ligera porque le van a encontrar sentido. Y este es lo primero que necesitamos para descansar, el encuentro con nuestro Señor. Coincide este Evangelio con el tiempo de vacaciones de muchos alumnos de escuelas. Qué bueno, pero ojalá que no coincida, diríamos así, con no hacer nada. El descanso no consiste simplemente en estar horas y horas y horas frente a algún aparato, que puede ser la televisión o un iPad o un teléfono celular o un aparato de ese tipo. Horas y horas. Necesitamos descansar. Y una de las cosas que necesitamos para descansar es reflexionar cómo ha sido nuestra vida. Una reflexión que nos ayude a ver qué tanto hemos aprovechado los dones de Dios en el tiempo del trabajo. No es nada más quedarnos sin hacer nada. El hacer nada nos fastidia, nos cansa, porque nos hace sentir inútiles. Sí, cambiamos de actividad, pero es importante que entremos en ese ambiente de reflexión,
Lo cual no quiere decir que estemos todo el día pensando, pero sí que nos demos momentos para revisar, para analizar. Lo mismo, el descanso tiene que ser no descanso para unos y carga para otros, porque a veces yo veo en algunas casas el tiempo de vacaciones es una sobrecarga para la mamá, una sobrecarga porque es tiradero todo el día, es exigencias todo el día, y yo creo que a todos nos hace bien descansar. Y entonces el descanso consiste en ser apoyo unos para otros. Entonces, primer cosa, ir con nuestro Señor. Luego, darnos tiempo para revisar. Luego, ser ayuda unos para otros, para que la carga sea menos pesada, llevada entre todos. Cómo nuestro Señor tiene ese tacto para que nosotros también aprendamos a descansar. Pero un descanso que nos ayude a crecer, no que sea vacío, y mucho menos que sea motivo, como en algunas ocasiones lo es, de conflictos. Porque al no estar haciendo nada, estamos en la casa sin hacer nada y hay más fricciones de unos con otros. Necesitamos ilusionarnos con el descanso para también crecer, para tener unas actividades que nos ayuden, por ejemplo, a desarrollar nuestro propio cuerpo, con alguna actividad física, de deporte, de ejercicio físico. Todo esto, a veces en el tiempo de trabajo no lo alcanzamos a hacer. Es la oportunidad de prestar algún servicio en la comunidad, de prepararnos en alguna cosa especial, hasta de hacer alguna cosa que nuestra casa necesita. A veces tenemos el tanque del baño que está escurriendo y escurriendo y escurriendo y goteando. Es la oportunidad también para hacer alguna tarea que mejore nuestra calidad de vida en la casa. Bueno, pues dice el Evangelio que nuestro Señor le invitó a los apóstoles a ese descanso muy necesario. Pero también resulta que cuando llegaron a donde iban a descansar, ya los estaba esperando una gran multitud. Se repite lo que muchas veces vivió nuestro Señor. No les daban tiempo ni para comer. Yo recuerdo en otra parte del Evangelio cuando unas mamás en la tarde de un día le llevan a nuestro Señor unos niños para que los bendiga. Y los apóstoles, que a lo mejor fue uno de los días que no les daban tiempo ni para comer y se pusieron de mal humor porque no habían comido, regañaron a los niños y a las mamás. Y aunque el Evangelio lo dice así también muy brevemente, pero ¿qué les pudieron decir? Ya váyanse, ya mañana vienen, otro día vienen, hoy se terminó ya. Pues sí, si no habían comido se ponen de malas. Por eso necesitaban el descanso. En cambio nuestro Señor siente una compasión. La palabra compadecer quiere decir padecer con. Es lo mismo que padecer con. Es vibrar con. De tal manera que si yo veo que una gente tiene hambre física, compadecerme significa que yo vibre con esa hambre que tienen. Si yo veo que están contentos, compadecerme significa compartir su alegría, vibrar con su alegría. Si una persona se siente desorientada, cansada de la vida, ansiosa por solucionar algún problema, compadecerme significa prestarme en la medida de mis posibilidades para atender su situación. Dice el Evangelio que Cristo se compadeció de ellos, es decir, no le fueron indiferentes, como no somos indiferentes al corazón de Dios, ninguno de nosotros. Ninguno es indiferente. Dios se compadece de todos, Dios vibra con todos. Y Dios no se complace, por ejemplo, ante las matanzas que a veces suceden en nuestro mundo, ante las hambrunas que hay
por causas e injusticias humanas, no se complace de ninguna manera, se compadece. Y Él también va a ir a atenderlos, a iluminar su vida. Pero para esto necesitamos dejarnos iluminar, dejarnos orientar, dejarnos llenar de la presencia de nuestro Señor. Dice el Evangelio, andaban como ovejas sin pastor. La gente andaba como ovejas sin pastor, porque con frecuencia los que eran los pastores no les llenaban el corazón de esperanza, de sentido de vida. Andaban como ovejas sin pastor. Bueno, pues yo creo que también necesitamos, todos los que tenemos la tarea de apoyar a nuestros hermanos de alguna manera, maestros, políticos, gobernantes, sacerdotes, empresarios, etc. Necesitamos parecernos a Cristo, compadecernos. Muy especialmente los padres de familia, que se compadezcan de sus hijos, que también a veces andan como ovejas sin pastor. Se necesita estar al pendiente, vibrar con sus inquietudes, con sus miedos, con sus ilusiones, con sus cansancios. Yo digo, los sacerdotes, por ejemplo, ¿cómo debemos tener ese corazón de pastor que se compadezca? ¿Y qué es lo que vamos a ofrecer? Pues nosotros no vamos a ofrecer dinero, no vamos a ofrecer nada material, sino el sentido de la vida, el sentido del recorrido, la esperanza del valor de nuestra vida, que nos compadezcamos. Bueno, pues el Evangelio de hoy, por una parte, nos habla de la necesidad de descansar. Es necesario el descanso en el plan de Dios para reponer fuerzas, pero un descanso que no es vacío, sino que es cambiar actividades, muy especialmente dándonos el tiempo para el encuentro con nuestro Señor. Y termino diciendo, cada domingo, por ejemplo, que es día de descanso para la gran mayoría, es la oportunidad de ir al encuentro de nuestro Señor para dejar lo que Él ilumine nuestra vida. Nuestra misa del domingo es para eso, para vivir el encuentro, ir a recargarnos ahí y decirle, Señor, enséñame a ver cuál es el sentido de mi vida. Que tengan un buen domingo.